Las redes sociales es un lugar tan amplio, un mundo virtual tan grande, pero a su vez es el mejor lugar para esconderme, es el mejor lugar para esconder mi identidad. Es el lugar donde yo puedo mostrar al mundo lo que yo no soy. Y todos quizás van a creer, mira lo que hace, mira cómo se viste, mira cómo su rostro, y etcétera, etcétera. Puedo crear la mejor imagen de mí mismo, lo mejor, y puedo mostrar lo mejor. De tal modo que, mira lo que es Joni, mira lo que es tal, mira, impresionante. Y bueno, pudiendo ser una imagen verdaderamente falsa. Como hay muchos que no tienen la mínima intención de mostrar una imagen falsa, hay muchos que sí tienen esa necesidad de mostrar algo que no son, esa falsedad. Ahora, una pregunta realmente, ¿quién soy? ¿O quién eres? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Quién soy? Quizás te miraste al espejo y dijiste, ¿quién soy? Hasta nos desconocemos a veces, pero en la época de Jesús no había redes sociales. Y él hizo esta pregunta casi evaluatoria a sus discípulos. Y dice en el libro de Mateo 16:13, que allí le hace esta pregunta a sus discípulos y le dice, viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Diciendo por sí mismo, ¿qué dice la gente? Y ellos le dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En la opinión popular de la gente, el general decía, por ejemplo, de Juan el Bautista, que él era verdaderamente un profeta de Dios. Aún muchas personas pensaban que Juan el Bautista era el Mesías esperado. O sea, podríamos decir que lo habían comparado a Jesús con Juan el Bautista, no sería tan doloroso. Es más, Jesús decía que otro profeta como él no hubo. Pero también lo comparaban con Elías. Elías era un hombre que hizo caer fuego del cielo, un hombre valiente para enfrentar a todos estos profetas de Baal, resucitar muertos, orar para que no llueva y no llovió durante años y luego oró y llovió nuevamente. Él hizo que la harina de la viuda, oró para que la harina de la viuda no escaseara ni el aceite. Él fue un verdadero hombre de Dios. Entonces, compararlo con él, tampoco Jesús no se sentiría acobardado, fue un valiente. Pero ellos podían hacer lo que hicieron, hablando de estos grandes hombres de Dios, y pudieron ser reconocidos y recordados. Pero había algo que ellos tenían y que a ellos respondían, y era al mismo Dios. Al ser un profeta de Dios, al ser un hombre de Dios, lo que ellos eran un verdadero hombre de Dios. Ellos eran siervos de Dios. Por eso podían hacer estas obras. Podían ser semejantes a Dios. Ahora, ser semejantes a Cristo, esa es nuestra finalidad, es nuestro objetivo, es lo que Dios quiere para nosotros. Quiero relatarle algo que vivió un gran hombre de Dios también. Y dice así, se relata que en una ocasión la esposa de Adoniram Hudson le leyó con el fin de divertirlo algunas noticias de los periódicos
en las cuales lo comparaban con alguno de los apóstoles. El señor Hudson estaba sobremanera turbado y dijo: no quiero ser como ellos, no quiero ser como Pablo, ni como Apolo, ni como Cefas, ni como cualquiera de otros hombres, no quiero ser. Solo tenemos un ejemplo supremo, quien tentado en todo con nosotros, nunca cometió pecado. Deseo seguirlo en todo, imitarlo en todo, practicar sus enseñanzas, beber de su espíritu, andar en sus sendas y conocer mis debilidades por Él, porque Él me las indique y solo Él. Quien podemos ser y lo mejor que queremos ser es ser semejantes a Cristo. Así decía don Irán Hudson. No quiero que me compare con ningún hombre, quiero que me compare con Cristo. Debemos ser para poder hacer. Les repito, debemos ser para poder hacer. ¿Alguna vez te preguntaste nuevamente esta pregunta: ¿quién soy? El ser nos habla de la esencia, de la naturaleza, de la sustancia, de la materia, de la criatura, del espécimen, del engendro, de la vida, de la existencia. De eso nos habla el ser, esa existencia. Nos habla de la fibra, de lo que hay dentro nuestro, de nuestro ADN. De eso nos habla el ser. Pero ahora, por ejemplo, para ser doctores y ejercer la medicina, o sea, para poder ejercer la medicina, debemos ser doctores. Debemos haber pasado muchos años de estudio, porque no cualquiera va a ejercer la medicina si no lo sabe. Si existen las abuelas medios chamanas, vieron que 2 yuyitos de esto, 4 pelos de cabra, qué sé yo, toma eso, te va a pasar el resfrío. Lo hemos escuchado tantas veces, ¿verdad? Esa medicina casera. Pero para ser, por ejemplo, maestros, para poder enseñar, para poder hacer esa tarea, debemos estudiar también. Y así se va formando el maestro en la materia que sea. Ahora, ¿qué es lo que manda, lo que Dios nos manda hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos? Para después poder hacer. Porque nosotros no podemos hacer si no somos. ¿No les estoy haciendo un lío? No puede, por ejemplo, ejecutar a alguien un instrumento si no sabe de música, si no es un músico. No puede. No puede alguien enseñar la palabra de Dios si la palabra de Dios no está en él. No puede alguien decir yo soy hijo de Dios si Dios no está en él. Mateo 4, 18 y 19. Acá vemos lo que Jesús quería lo que quería que Jesús lleguen a ser los discípulos. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y él les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos eran pescadores de peces. Pero para llegar a ser pescadores de hombres, tendrían que haber sido enseñados por Jesús. Jesús lo que haría con ellos le mostraba a lo que ellos iban a servir en el futuro. De esto, va a ser la obra que vos vas a hacer. Para poder llegar a ser pescadores de hombres, tuvieron que estar con Jesús más de 3 años, llorar con Él, caminar con Él, obedecerle, aprender sus enseñanzas. Para llegar a ser discípulos tuvieron que ser llenos del Espíritu Santo, porque Jesús le dijo: no van a poder
ser pescadores de hombres y antes no son llenos del Espíritu Santo. ¿Recuerdan allí en el aposento alto cuando todos fueron llenos y recién pudieron predicar ese evangelio con poder, como lo hizo Pedro y como lo hicieron los otros discípulos? Romanos 8, 14 al 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿De quién nos habla aquí? De un hijo de Dios. Ese ser hijo de Dios nos habla que debemos estar llenos, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, debemos obedecer al Espíritu de Dios. Eso nos habla de nuestro ser llenos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de ¿qué? De que somos, nos habla del ser. Ahora, yo soy hijo de Dios. Cuando yo soy hijo de Dios, voy a poder hacer las obras que Él me ha mandado. Voy a poder hacer lo que Él quiere que yo haga. Voy a poder hacer lo que Él se ha propuesto para nuestras vidas. Ser hijo de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo, lo que hay en nosotros es lo que somos. Dice 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amén. Acá habla de otra cosa que nosotros somos, que somos el templo del Espíritu Santo. Ahora, lejos de esa posibilidad de nosotros decir yo soy dueño de hacer lo que quiera, no va con este versículo. Porque han escuchado también por estas épocas que dicen mi cuerpo, mi decisión. Y si nosotros somos templo del Espíritu Santo, mi cuerpo es el lugar donde habita el Espíritu Santo. Y dice que algo que no somos nuestros. Es del Espíritu Santo. Somos esa forma. Después de que Cristo estuvo en el mundo, esta forma en que el Espíritu Santo se va a manifestar al mundo, usando nuestras vidas, usando nuestros labios, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, para hacer la obra de Dios. Amén. En el Sermón del Monte, nosotros pensamos que el Sermón del Monte fue principalmente porque Jesús vio mucha gente allí y dijo, esta es mi oportunidad de hacerme famoso. Dice que Jesús priorizó la enseñanza a sus discípulos. Él lo que enseñaba, él quería que sus discípulos, aquellos que él había escogido, aquel que estaban todos los días cerca de él, pudieran escuchar estas enseñanzas. Y obvio, todos los demás que también se juntaron, la escucharon y pudieron aprender. Dice, abriendo su boca les enseñaba y decía en Mateo 5:13, por ejemplo, vosotros sois la sal de la tierra. Algo que ellos eran y que tenían que ser. Vosotros sois la sal de la tierra, porque si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús les llamaba a ser la sal. ¿Para qué? Había un motivo por el cual el Señor los llamaba a ser la sal de la tierra. Para dar sabor, para
contrarrestar otros sabores. Todas estas actividades o todas estas características tiene la sal. La sal sirve para conservar. La sal sirve para, y nosotros como cristianos, para mediar entre el bien y el mal, para que el mal no continúe avanzando. Para eso está allí. Para eso está el cristiano, para eso está el cristiano que es sal, que conserva. ¿Que conserva qué? Que conserva la pureza, la palabra de Dios, la santidad. Que conserva ese camino de rectitud. ¿Sabe que la sal es muy importante para nuestro sistema nervioso? Dentro de nosotros tenemos sal. Y es muy importante en nuestro sistema nervioso. Y mire si la sal no será importante en el cuerpo de Cristo. Es importante. La sal es una roca y es la única roca comestible. La sal durante todas las épocas fue muy importante, fue utilizada para economías, para pagar sueldos, impuestos. La sal fue muy importante siempre. Quítele la sal a sus comidas y se va a dar cuenta que casi nada tiene sentido. Quite a un hijo de Dios, quite a Dios de su vida y se va a dar cuenta que su vida no tiene sentido. Amén. El próximo versículo, Jesús los llamaba y les decía: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una luz. Usted es llamado a ser luz. Eso es lo que Dios le pide, que usted sea luz. ¿Para qué? Para iluminar, para alumbrar el camino, para traer claridad aún a las vidas de otros, en su familia, en su entorno. Un hijo de luz es el que detiene la oscuridad, porque usted cuando enciende en total oscuridad, enciende un fósforo, dígame si la oscuridad no se va, al menos a su alrededor. Y si su luz llega a ser más grande, mucha más claridad en el medio de la oscuridad. Muchas luces juntas, ¿qué hacen? Más luz. Usted es llamado a ser luz, para iluminar su vida, para iluminar la vida de otros. Usted es llamado a ser nacido de Dios. ¿Para qué? Dice en 1 de Juan 4, 7 y 8, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama nos habla de ser, ¿verdad? Es nacido de Dios. Ahora, ¿por qué? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquel que tiene a Dios en su ser puede amar. Si usted no tiene a Dios en su ser, no puede amar, porque el amor es de Dios. Ahora, nos confundimos en las clases de amor y nos han enseñado que amar es relaciones, es ir a la cama, que eso es amor. No, amor va más allá. ¿Quieres saber lo que es amor? Lea 1 Corintios 13. El amor llega a sufrimiento, el amor lleva entrega, el amor lo da todo, el amor elige al otro por sobre uno. Eso es el amor y eso hace el amor. Ahora, para tener esa clase de amor, tiene que inevitablemente Dios estar en mí. Si no, yo no lo puedo hacer. Porque en mi esencia, en la esencia de la naturaleza humana, no está esa clase de amor. Ese amor el que tiene ese amor es nacido de Dios. ¿Y cómo se va a dar cuenta que usted es nacido de Dios y que tiene este amor? Aquí le pongo un poquito más dura la prueba, porque es fácil amar a quien está a nuestro lado, con quien simpatizamos, a nuestra familia, pero amar a vuestro enemigo. Dice en Mateo 5, 44 y 45,
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Eso sí es difícil. ¿Se puede? Jesús lo demostró que sí. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, cuando se encontró nuevamente con sus discípulos, con aquellos que estaban con él todos los días, en ningún momento les reclamó, ¿por qué se fueron? Porque me dejaron solo. No lo reclamó, sino que volvió a encontrarse con ellos, volvió a seguir abrazándolos y enseñándoles. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Esto sí está difícil. Pero solamente cuando tú eres nacido de Dios, tienes el amor de Dios y puedes hacer esto. Ahora, ¿por qué hay que hacer esto o para qué? Dice, para que seáis hijos de vuestro Dios. Esto va a demostrar que sos un hijo de Dios. Para que seáis hijos de vuestro Dios, vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Para eso hemos sido llamados, para marcar una diferencia, para hacer como Cristo fue en esta tierra, para mostrar un camino, para mostrar la santidad, para mostrar que hay un lugar que nos espera a todos, y es en los cielos, que ese es el lugar preparado para el hombre, no el infierno, que es preparado para aquellos que niegan conocer a Jesús, que se rehúsan, que rechazan. Ahora sí ese es el lugar para ellos. Les digo una historia. Y dice, policía puesto por Dios para servirle. Dice que en la ciudad de Birmingham, un policía se convirtió al cristianismo. Pero cuando desempeñaba su trabajo, presenciaba tales cuadros de pecado y desgracia que por un tiempo su esposa y él pidieron a Dios que le abriera la puerta de otro trabajo. Oraron, pero no recibió respuesta. Por fin, un día él dijo a su esposa, me parece que hemos cometido un error. Hemos implorado que se me conceda cambiar de empleo, pero comienzo a creer que Dios me ha colocado como policía a propósito. Ahora voy a pedirle que me ayude a servirle donde estoy. ¿Cuántas veces a mí se me ha cruzado por la cabeza, quizás a usted también, Señor, yo no quiero trabajar en este lugar porque veo mucha injusticia, porque veo corrupción, porque no me gusta? ¿Y cuántas veces hemos pedido eso al Señor? Y el Señor no nos respondió. Y acá nos enseña por qué. Mire, dice, ahora voy a pedirle que me ayude a servir donde estoy. Así principió su vida de magnífico servicio. Su influencia sobre los demás policías creció tanto que pronto lo nombraron director de detectives. Fue el instrumento que Dios usó para convertir a varios criminales. Dios le ha puesto a usted donde se encuentra ahora porque sabe que allí es donde puede rendir el mejor servicio. Así que el lugar donde usted está es el lugar donde Dios lo ha puesto para que usted obedezca a Dios, para que usted sea la luz, para que usted sea la sal, para que usted sea aquel que glorifique a Dios en ese lugar y ese lugar sea transformado. Usted sea ese medio por el cual otros van a conocer a Cristo. No que usted sea aquel medio por el cual diga, yo para ser como ese no quiero conocer a Cristo. Si alguna vez ha escuchado esas palabras de usted, hay algo que tiene que cambiar todavía. Porque las personas tampoco se equivocan mucho. ¿Amén? ¿Por qué?
¿Por qué Dios quiere formar en nosotros la imagen de su Hijo? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Le has preguntado qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Y cuando el Señor te mandó a hacer, ¿lo obedeciste? Porque todos queremos lugares de privilegio, comodidad, y el Señor nos manda a hacer a veces lo contrario a lo que nosotros no queremos. Así como, ¿se acuerdan de Jonás? Que Dios le mandó a predicar a Nínive y él se fue totalmente para otro lado, escapando de la voluntad de Dios. Somos iguales que Jonás, tantas veces. Pero que podamos tener esa firmeza. Mire Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, somos formados, o Cristo está formando en nosotros esa imagen de Él para buenas obras. Es por eso que el Espíritu Santo está en nosotros para buenas obras. No solamente para que yo pueda tener una conexión espiritual o celestial todos los días, sino para demostrar con este templo, con lo que Dios nos ha dado, que hay un Dios maravilloso, que hay un Dios que ama al pecador, que hay un Dios que ama a aquel que no le ha conocido todavía y quiere que le conozca. Y nosotros vamos a hacer esos que vamos a hacer buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué debe tener uno que sirve a Dios? ¿Qué debe tener aquel que dice, yo soy hijo de Dios y yo quiero servirle? En un momento se encontraron los discípulos de Jesús con mucha tarea. La tarea de predicar el evangelio, atender a las viudas, como se reunía mucha gente también, en algún momento había que preparar las mesas, comida, compartían todas las cosas. Y en un momento dijeron los discípulos, nosotros no podemos hacer todo, necesitamos ayuda. Y acá da las características de aquel que iba a servir. ¿A servir en qué? A servir en las mesas. A preparar las mesas, a ser casi como mozos. Pero miren las características que tenía. En Hechos capítulo 6, versículos 3 al 5. Dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Amén. Si uno tiene un buen testimonio es porque está obedeciendo a Dios. Llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, lleno de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Dice, ¿a quién encarguemos este trabajo? Tantos requisitos para ser un mozo, tantos requisitos para poner un mantel, poner los platos, llevar la olla, poner comida en un plato. ¿En serio? Dice, ahí dice los discípulos, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parneas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Sí había. Pensamos que los requisitos son tan altos y nunca vamos a poder llegar. ¿Cómo que no? ¿Cómo pudo Jesús usar a hombres del vulgo, como decían allí en Hechos, como Pedro, como los pescadores? Hombres mal hablados, hombres atrevidos, hombres peleadores. Y Jesús pudo utilizarlos para llevar el evangelio y miles se convertían, eran sanados. ¿Por qué? Ellos permitieron que Dios obre en sus vidas, que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones. Ellos obedecieron a Dios. Y acá encontramos esa gran diferencia
entre el ser y el hacer. Por ejemplo, existen músicos que tocan con excelencia, pero no tocan para Dios. Ahora, ese músico que Dios busca, el adorador, debe tener el Espíritu Santo. Entonces tú vas a ser ese adorador que ejecuta un instrumento con unción para alabar a Dios. Y ahora también debe ser buen músico. Amén. Solo trabajar en una iglesia no te hace ser hijo de Dios o un adorador, sino que a quien le sirve con un corazón rendido, humillado, sencillo. Eso te hace ser un hijo de Dios, un adorador, aquel que cuando está haciendo la tarea que quizás nadie quiere hacer, allí exalta a su Dios. Allí las cosas cambian, allí el ambiente cambia. Uno que ama a Dios le sirve con gratitud, aunque no sea el trabajo que más le guste hacer. Porque muchas veces, y Dios es especialista en darnos tareas que no nos gustan. Dios es especialista. Pero es allí, en esa tarea, donde Él te bendice, te da la sabiduría, te da la fuerza y te da resultados. Amén. Uno inevitablemente no puede dar algo que no tiene. No puede. Entonces, debemos tener esa esencia. Un niño separado de sus padres al nacer, por ejemplo, al cabo del tiempo, por esas cosas de la vida, los llega a conocer a sus padres y se va a dar cuenta de algo. Se va a dar cuenta que tiene rasgos parecidos, color de piel similar, el pelo, gestos, formas de moverse similares a su padre. ¿Por qué? Porque todo eso está impreso en su ADN. Todo eso corre por su sangre, todo eso es lo que hay en sus fibras, en su genética. Así que el Hijo de Dios va a hacer y va a reaccionar como Dios quiere que lo haga. Eso es el ser. ¿Qué era Noé? ¿Qué había en Noé para que Dios le dé terrible obra? Tremenda obra que hizo uno de los barcos más grandes que aún al día de hoy son gigantes. Dice en Génesis 6:9, y así habla de Noé, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y acá está la clave de por qué él era así. Con Dios caminó Noé. Él seguía a Dios, él buscaba a Dios, él amaba a Dios. Génesis 6:22 dice: e hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que se le ocurrió a él. No, Dios le mandó. A ver, el caminar con Dios le dio la capacidad y la posibilidad de hacer la obra que Dios le mandó a hacer. Por eso hizo terrible barco para salvar a la humanidad en esa época. ¿Y qué se habla de David? Del rey David, de aquel muchachito que siendo rey cometió muchos errores, pero lo que emprendía le salía bien, había algo especial en él. Dice en 1 Samuel 18:12, mas Saúl estaba temeroso de David porque por cuanto Jehová estaba con él. ¿Qué tenía David? Jehová estaba con él.
y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000. Y salía y entraba en el pueblo, y David se conducía. ¿Qué hacía David? La manera de moverse, él era con prudencia en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. ¿Por qué tenía todo eso él? Porque Jehová, Dios, estaba con él. ¿O cómo empezamos nosotros? ¿Cómo hacemos? Es simple. Es simple. Permita que el Espíritu Santo lo transforme. Permita que el Espíritu Santo cambie todo su ser. Permite que sea su vida al templo del Espíritu Santo. Y así vamos a hacer y vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. A poder hacer esas obras en el mundo, a poder ser la luz, la sal, a ser esos hombres y mujeres de influencia en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en la sociedad, en nuestros lugares de trabajo. Amén. Señor, llénanos de ti, llénanos de tu Espíritu Santo. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, y queremos ser más como tú. Queremos ser más como tú eres. Señor, porque ya hemos probado e hicimos las cosas como yo quiero, como yo soy, y salieron mal. Pero Señor, ahora que sea tu Espíritu Santo trabajando en nosotros, que sea tu Espíritu Santo transformando, que sea tu Espíritu Santo levantando esa imagen de Cristo en nosotros para hacer buenas obras, para hacer lo que hemos sido llamados a hacer, para hacer las obras que tú has dejado pendientes, Señor, para las próximas generaciones. Que usarías a hombres y mujeres dispuestos para amarte, para servirte. Señor, capacita a cada uno de mis hermanos que puedan ser la luz y la sal. Señor Jesús, aquellos hombres y mujeres que te obedezcan, aquellos hombres y mujeres rendidos ante ti, marcando una diferencia donde estén. Señor, hemos sido llamados a ser hijos tuyos, para hacer las obras que tú quieres que hagamos. Señor, glorifícate en cada uno de mis hermanos. Glorifícate en sus matrimonios, en sus familias, en sus trabajos. Señor Jesús, bendícelos en tu precioso nombre. Amén, amén y amén.